Muy bien, muchas gracias a todos. Me hubiera gustado decir también y a todas, pero en este caso no es posible. Espero que sea la última vez y que no se vuelva a repetir. Bueno, en definitiva, agradeceros que estéis aquí. Es un gesto simbólico. La vida no son gestos, pero tampoco hay vida sin gestos. Y con ello lo que queremos es decir bien alto y bien claro que la apuesta que hacemos por las energías renovables en Extremadura no es solo una cuestión de gobierno, ni siquiera una cuestión política, es una cuestión de región. Esto demuestra que ha nacido un nuevo sector, que ha venido para quedarse, que es un sector que viene a rellenar huecos que han dejado otros sectores que ya forman parte de nuestra historia. Y esta es la primera reflexión de importancia que me gustaría poder hacer, ¿no? A veces cuando nos preguntamos o nos hacemos reflexiones en voz alta sobre qué nos deparará el futuro, sobre quién o dónde van a trabajar nuestros hijos, pues en los nuevos sectores. Y este es uno de ellos, este es un buen ejemplo de lo que representa y significa algo que hace 20 años no formaba parte ni siquiera de nuestra cotidianidad, ni siquiera de nuestras conversaciones, y que hoy ocupa un lugar preferente en nuestras vidas, en nuestras oportunidades y, desde luego, en nuestro futuro, ¿no? Es por ello un día también para celebrar que eso sea ya una realidad constatable en Extremadura, ¿no? También es cierto que hemos venido durante algún tiempo lamentándonos de que las muchas oportunidades que las energías renovables ofrecían, fundamentalmente aquellas que empiezan a tener más relación directa con nosotros, como es la fotovoltaica, la eólica o la biomasa, la termosolar ya teníamos desde hace algunos años, pues son fuentes de energía que nos quejábamos de que no podían explosionar, es decir, dar de sí todo lo que cabía esperar, porque había limitaciones legales, ¿no? El decreto de abril abrió el compás y permitió que esto pueda seguir siendo una gran oportunidad de futuro y en la que tenemos, sin duda ninguna, que trabajar, ¿no? Yo creo que el límite es donde nos lo queramos marcar. No hay sector ajeno. Este no es un tema solo de las viviendas perdidas en mitad del campo. Esto está lleno de oportunidades, tanto en el ámbito residencial como en el ámbito laboral, todo lo que tiene que ver con los autónomos, con las pequeñas y medianas empresas, con el sector primario, con el mundo rural, con la lucha contra la despoblación. Es decir, esto que estamos haciendo hoy aquí es algo muy transversal que afecta y llega a muchos ámbitos de nuestras vidas, ¿no? Nosotros desde la Administración vamos a seguir impulsándolo de manera práctica con medidas, tanto en el ámbito de las ayudas como en el ámbito de la agilidad en la tramitación de toda la documentación que permita el desarrollo de las renovables en Extremadura. Esta región es un ejemplo, y no lo digo por su gobierno, lo digo por su ciudadanía. Es un ejemplo en el resto de España que se pone de ejemplo en el desarrollo que estamos teniendo en los últimos años de las nuevas fuentes de energía, ¿no? Me gustaría también poner de manifiesto hacia dónde vamos, y eso me lo marcó claramente el mes pasado cuando estuve en Bruselas, la gente que está trabajando en el nuevo diseño de las políticas estructurales y de cohesión de la Unión Europea. Es decir, los tiros van por aquí. Los tiros van a ir por la innovación, los tiros van a ir por la eficiencia energética, los tiros van a ir por la competitividad y, obviamente, cuando hablamos de intentar abaratar el coste de la energía, de lo que estamos hablando es de dinero en el bolsillo de los ciudadanos para consumir y poder gastar y con ello generar riqueza, economía y empleo, y es también dinero en la cuenta de resultados de las empresas, ¿no? Puesto que es un ámbito importante a la hora de poner y de contrapesar los ingresos y gastos que cualquier proyecto empresarial pueda tener, ¿no? En definitiva, que lo que estamos haciendo aquí yo creo que es apretar en el botón adecuado, en aquel que permite mirar hacia el futuro con esperanza, hacerlo además como a mí me gusta que hagamos las cosas, es decir, juntos, consensuando, acordando, buscando puntos de encuentro, saliéndonos al encuentro, gente con distintos intereses según el papel que les toca jugar en la vida, pero que son capaces de ponerse de acuerdo en un elemento común, cuál es el desarrollo de las energías renovables en nuestra región. Por eso mi agradecimiento a todos ellos y también pues con las esperanzas puestas en el futuro
de que creo que esta es una apuesta acertada y el tiempo nos lo va a decir. Ya nos lo está diciendo, nos lo dice anualmente con las encuestas de población activa, cuando vemos como una parte de esos 150.000 parados que teníamos hace 4 años, una parte de esos han ido ya a trabajar a este sector y han causado bajas en las listas del desempleo, y espero que siga siendo así en el futuro y a mayor abundamiento. Nada más, muchas gracias. A continuación, interviene Jorge Barredo López, presidente de la Unión Española Fotovoltaica, en representación de los firmantes. Excelentísimo señor Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. Excelentísima señora Olga García, consejera para la Transición Ecológica. Lo primero que quería dar las gracias en nombre de todos los firmantes por la generación de este acto y por también la buena acogida que siempre nuestros proyectos de energías renovables han tenido en Extremadura y el gran apoyo que han tenido. O sea, ahora mismo estamos focalizados en el autoconsumo, que es lo que viene, es la novedad, pero Extremadura siempre ha liderado dentro de las comunidades autónomas su apuesta por las energías renovables, desde la termosolar, la eólica, la fotovoltaica, donde hay 8.000 megavatios ahora mismo en tramitación y muchos de ellos para conectarse en estos últimos días, antes de que se cumplan los plazos que da el Ministerio para las plantas de la subasta. Y siempre la comunidad autónoma ha puesto los medios y ha sido capaz de responder mucho mejor que otras a los requerimientos de los empresarios que invertimos en el sector. Bueno, desde UNEF estamos orgullosos de formar parte de este acuerdo de colaboración y esta mesa por el autoconsumo va a crear oportunidades de empleo, va a crear oportunidades de inversión. El autoconsumo es el futuro, genera empleo de forma capilar, de forma justa, es capaz de generar muchas distintas empresas que desde instaladores en pequeños pueblos hasta grandes empresas que apuestan por firmar PPAs con industriales o generación distribuida. Todo eso son novedades que vendrán. La forma de consumir y de generar energía va a cambiar. Los consumidores también son generadores, son parte del sistema, pueden colaborar en la descarbonización del sistema, de la descarbonización de la economía y ser parte activa del ahorro que supone tener una planta de autoconsumo. El autoconsumo genera empleo de calidad, eso es importante, o sea, no es un empleo que está capacitado, que además las empresas capacitan a la gente y no la rotan fácilmente. Es un empleo que va a crecer y que además fija la población al medio rural, porque hay mucha actividad dentro del medio rural. Bombeos, incluso partes, digamos, aisladas, muchas partes de granjas de porcino, granjas que están a lo mejor más aisladas del sistema y otras que están conectadas al sistema. Pero ese empleo es un empleo en el medio rural que se fija y que puede permanecer viviendo donde está. Precisamente, gracias al alto potencial que tiene Extremadura el recurso solar, el autoconsumo se puede convertir en una pieza clave. Es una pieza clave para el gobierno que tenemos y que no sabemos cuál vamos a tener dentro de poco, pero vamos, realmente la apuesta del gobierno saliente en materia de energías es el PNIEC. El PNIEC plantea 30 gigavatios de potencia instalada hasta 2030, 30 nuevos, aparte de los 5 o 6 más o menos que hay, 30 nuevos gigavatios. De esos 30 nuevos gigavatios en energía solar, nada más, hay una apuesta específica sobre el autoconsumo. De hecho, una de las pocas revisiones que ha pedido Bruselas es precisamente sobre cuantificar los objetivos de autoconsumo, que se van a cuantificar seguramente ahora ya en la última revisión del PNIEC. O sea que esto representa una oportunidad enorme para Extremadura y para toda España, pero especialmente para Extremadura, que siempre ha liderado dentro de las comunidades autónomas su apuesta por las energías renovables. Y simplemente quería dar las gracias al Gobierno por esta actuación y espero haber hablado un poco en nombre de todos, ya que al final tengo que tomar la representación. Así que nada, muchas gracias.
conozcan el documento, pero vamos, un acuerdo básicamente de trabajar en estas líneas de colaboración mutua y de planificación mutua y de desarrollo de los objetivos que nos hemos marcado en materia de autoconsumo, ¿no? Celia. Línea que dice Momi, me gustaría que afinaran un poco más, que nos dijeran a corto plazo, Olga quizás seguramente, Guillermo, igual es Olga la que sabe más del asunto. No, bueno, me da lo mismo. Afinar a corto plazo qué objetivos hay, es decir, pues pretendemos que, yo que sé, un tanto por ciento de producción energética se haga a través de autoconsumo, tanto megavatios, gigavatios, pretendemos que, yo que sé, la pequeña empresa esté conectada de forma más concreta para que el ciudadano entienda qué significa esto. Nosotros el objetivo que nos hemos marcado de aquí al 2030, es decir, lo que incorporará el Plan de Energía y Clima de Extremadura como parte del Plan de Energía y Clima de nuestro país, son unos porcentajes cercanos a los 10.000 megavatios, para lo cual hay que ir incorporando cada año, empezar a construir 1.000 nuevos, y ya lo estamos cumpliendo desde el año pasado. Como decía Jorge, ya hay casi 8.000 en distintas fases de proceso. ¿Cuánto de eso va a ser autoconsumo? Pues de aquí a final de año nos marcaremos el objetivo exacto dentro de los objetivos que el Reino de España tiene que mandar a Bruselas, ¿no? Pero es verdad que tenemos un escenario idóneo para poderlo establecer, entre otras razones porque tenemos un territorio muy extenso, no solo por las horas de sol, sino también por un territorio muy extenso, con muchas localidades muy pequeñas y con muchos asentamientos pequeños, y eso hace que vaya a ser un porcentaje importante. La cifra exacta, pues cuando el Reino de España defina para el conjunto del país, pues podemos acercarnos. Desde luego va a haber un crecimiento importante en los próximos meses y en los próximos años. Quería preguntarle sobre las ayudas que tiene la Administración extremeña. Hay una convocatoria, creo que no se habían abonado, por lo menos nos habían criticado que no se habían abonado todavía esas ayudas. No sé qué tipo de ayuda cuantificada, resumida, había para la instalación, para fomentar la instalación de autoconsumo. Me parece que en la última convocatoria han sido cerca de 800 las que ha habido, y las cuantías exactas no lo sé. ¿Lo sabe? Sí, son varios millones de euros. Sí. Lo más importante es que el destino de las ayudas de autoconsumo, pues era la línea que queremos mantener. Ya sabéis que hay una convocatoria que se acaba de cerrar a principios del verano. Volveremos a abrirla a mitad del año próximo. Lo más importante es que la intensidad de las ayudas que destinamos son del orden del 40% de la inversión. Instalaciones en autoconsumo hasta 5 kilovatios, sobre todo destinados principalmente en la parte de vivienda, hasta 5 kilovatios, en la parte de empresa, pues hasta 30.000 euros de inversión. Pues estamos hablando de aproximadamente 1,5 millones de euros de ayudas en la última convocatoria, que queremos aumentar para la siguiente. Tenemos que ver un poco, está en función de los presupuestos que presentaremos próximamente. Pero no lo quiero saber todo hoy. Y aunque no hay un objetivo todavía, ¿se sabe cuánto hay instalado actualmente en autoconsumo? Bueno, precisamente este es uno de los gestos, de la importancia de los gestos y del acto de hoy, ¿no? La situación que tenemos en el autoconsumo en Extremadura actualmente es testimonial. Creemos que, yo creo que se ha explicado muy bien, que tenemos una proyección y unas oportunidades importantísimas a lo largo de los próximos meses, de los próximos años, y queremos aprovechar esas oportunidades en Extremadura, pero estamos viendo que efectivamente todavía no termina de arrancar, probablemente como consecuencia de ese temor que ha habido a lo largo de los últimos años, mientras se estuvo instaurado el funesto llamado impuesto al sol. Una vez que eso ya se ha eliminado, afortunadamente, pues empieza a rodar todavía de una manera muy ralentizada el despliegue del autoconsumo, y con este gesto y con esa mesa en la que vamos a trabajar, lo que queremos es que pues se despliegue con mucha mayor rapidez. A la par que comentaba la intensidad de las ayudas, yo creo que hay un mensaje muy importante que ha dado el presidente de UNEF
hoy aquí, y es que el autoconsumo es rentable por sí mismo, no necesita de ayuda. De hecho, el motivo por el que se establecieron esas ayudas fue precisamente para salvar ese obstáculo, no solamente económico, sino también, mental, de lo que significaba el impuesto al sol. Ahora tenemos un programa operativo que sigue rodando y mientras se mantenga ese programa operativo se mantendrán estas ayudas, pero yo creo que uno de los mensajes más importantes que debemos dar hoy, que se ha dado, es que el autoconsumo es rentable por sí mismo, el retorno de las inversiones es muy rápido. Yo creo que eso es importante. Sí. Muy buenas. Hablaba el presidente de UNEF del Gobierno saliente y del que puede formarse. Yo quiero saber, presidente de la Junta, ¿hay alguna expectativa o posibilidad de que en los ministros haya algún extremeño? ¿Que haya extremeños en el Gobierno? ¿Algún ministro o ministra de Extremadura? ¿Le gustaría? Imagino que sí. Sí, pero vamos, a mí lo que me gustaría es que fueran extremeños todos. Es decir, o dicho de otra manera, que lo que yo quiero es que se ocupen y se preocupen de este país que se llama España y de esta región que se llama Extremadura. El hecho de nacer aquí o de nacer allí no tiene una importancia suprema, ¿no? Lo importante es que Extremadura esté en la agenda. Y de que Extremadura esté en la agenda se van a preocupar el conjunto de los ministros y de luego me voy a preocupar yo, ¿eh? Eso se lo puedo asegurar. Porque si no estuviera en la agenda, dejarían de estar ellos en nuestra agenda. Y me parece que no tienen interés ninguno en dejar de estar en nuestra agenda. Sí, a mí me gustaría preguntarle si se siente cómodo con los nuevos compañeros de Gobierno, si podría valorar qué le parece que la situación no se haya dilatado en el tiempo, que haya habido un acuerdo así aparentemente tan rápido. Empezando por el final, me parece bien, entre otras razones porque el presidente se había comprometido a hacer una propuesta de Gobierno en las primeras 48 horas y en lo que ha hecho, ¿no? Y en segundo lugar, yo ayer lo primero que hice fue irme a ver el acuerdo. Y el acuerdo me parece impecable, porque incorpora elementos que desde Extremadura defendemos y defendemos además de manera muy mayoritaria, cuál es que los problemas territoriales se resuelven dentro de la Constitución y nunca fuera, cuál es que las políticas sociales tienen que ser el eje sobre el que se vertebre la política, pero que tiene que haber crecimiento y empleo, es decir, no hay capacidad de redistribuir riqueza si no hay riqueza, y para esto las empresas son absolutamente imprescindibles y cooperadores necesarios. Se otorga una enorme importancia a todo lo que tiene que ver con la transición ecológica y, por tanto, a mí, si tuviera que poner mi firma debajo, la pondría sin ningún problema, porque creo que los contenidos del acuerdo responden a las exigencias de una gran mayoría de españoles, ¿no? Y añado, este acuerdo no puede ser el último. Es decir, este es un acuerdo para una investidura y para un Gobierno, pero tiene que haber la posibilidad de que en España se alcancen otros acuerdos y con otras fuerzas políticas que permitan que una gran mayoría de españoles nos salgamos al encuentro sobre cuestiones esenciales y básicas y que tienen que ver con la integración territorial, con la defensa de la unidad de España, con la defensa de la soberanía nacional. Es decir, que haya un acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos no quiere decir que no haya unidad de criterios con otras fuerzas políticas en asuntos que son nucleares en la vida de nuestro país, ¿no? Y yo, desde luego, voy a defender que, además de este acuerdo que apoyo y que votaré a favor de la semana que viene, el día 23, cuando se nos permita a los militantes del PSOE refrendarlo, además de este acuerdo, me gustaría que haya otros acuerdos de mayor transversalidad que permitan salir de los importantes desafíos y retos que tiene nuestro país, con una gran mayoría de españoles apoyando esos acuerdos, ¿no? Buenos días. ¿Y cómo valora usted esas declaraciones que se han estado haciendo durante la campaña última, por ejemplo, en contra de Unidas Podemos si se haya firmado este acuerdo y si usted se sentiría cómodo con ministros de Podemos? ¿Que si yo me sentiría cómodo, cómo? Si las políticas que se desarrollan son las pactadas, obviamente que nos sentiríamos cómodos. Si las políticas se alejaran de lo acordado, pues me sentiría incómodo. Pero doy por hecho que no se van a salir de lo acordado, ¿no? Y respecto a lo dicho en los últimos 6 meses, aquí se han dicho muchas cosas, que no me atrevo por mor de la búsqueda de la necesaria concordia a calificar, ¿no? Pero en cualquier caso, lo pasado, pasado está, y lo importante a partir de ahora es que España tenga gobierno cuanto antes.
además de los coches que están en la frontera francesa, parados por la vulgaridad de unos gamberros, hay mucha gente esperando en este país. Hay mucho coche parado esperando que haya un gobierno para que de una vez por todas podamos salir hacia adelante. Son coches en forma de proyectos empresariales, proyectos de vida, proyectos de familia, que tenemos que entre todos que intentar ponerlos en marcha. Este país no se puede permitir ni un minuto más andar discutiendo del sexo de los ángeles cuando hace ya mucho tiempo que las cartas están encima de la mesa. Aquí ha habido partidos que han dicho que no estaban dispuestos a facilitar la investidura y se ha buscado y se ha movido ficha con aquellos que están dispuestos a poder hablar. Sí, presidente, una pregunta que se hacen todos los ciudadanos y que es muy obvia. ¿Por qué lo que ha sido imposible y, bueno, imposible, de hecho hemos tenido que ir a nuevas elecciones, en 6 meses ha sido posible en tan solo 48 horas? Y otra pregunta, al final se va a necesitar a los independentistas, por lo menos su abstención para la investidura. ¿Sigue usted apoyando ese mensaje de abstención generalizada que hizo la noche de las elecciones y que, bueno, parece ser que ya con la postura que van adoptando Ciudadanos y PP es cada vez más difícil? La única opción para convertir en irrelevante a los independentistas en este país la tienen Ciudadanos y el Partido Popular. Ellos son los que pueden convertir a los nacionalistas en irrelevantes. No los hagan importantes, es decir, no permitan que sea la abstención de los independentistas los que permita que haya un gobierno en nuestro país, ¿no? Y respecto al otro, Mimi, yo te prometo que se lo pregunto y cuando me lo contesten te lo digo. No lo sé. ¿Vale?